¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud, el espacio en el que nuestros especialistas responden a todas sus dudas y consultas médicas. El tema del día de hoy es el Alzheimer, una enfermedad muy triste, no solamente para la persona quien lo padece, sino también para la familia que acompaña en todo este proceso. Bienvenidos a Doctores de Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico. Hoy nos acompaña el doctor Wilder González Chumbipuma, médico neurólogo. Lleva 14 años trabajando en Padomi, E-Salud. Cursó estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en neurogeriatría. Llevó cursos de capacitación en Argentina, Cuba y Estados Unidos. Ya lo tenían, amigos, en sus pantallas. Se trata del neurólogo Wilder González, quien nos acompaña en esta oportunidad aquí en Doctores de Salud y a quien, por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Talía, y esta vez continuamos con la educación médico continua para todos nuestros usuarios, los que nos están viendo, sobre todo para explicar esta enfermedad frecuente que es el Alzheimer. Y lo que le interesa saber a muchas personas, doctor, es cómo es que comienza a aparecer esta enfermedad en el cerebro, y por eso tenemos esta maqueta aquí que los globos están pues representando las neuronas que tenemos dentro de nuestra cabeza y también las luces a las conexiones que existen dentro del cerebro. ¿Cómo comienza a aparecer y en qué parte se comienza a posicionar, doctor? El cerebro tiene más o menos un peso aproximado de 1,5 kilos y nosotros tenemos varios lóbulos. El lóbulo principal para esta enfermedad es el lóbulo temporal. Dentro de este lóbulo temporal, por la edad, más o menos a partir de los 50 años, se van acumulando algunas proteínas. Para entenderlo, son proteínas tóxicas que lo que hacen es daño a nuestras neuronas, a nuestro cerebro. Al hacer daño, Talía, lo que vamos a tener son síntomas. Y los síntomas iniciales de la enfermedad es olvidarse, es no recordar, por ejemplo, qué tomaron de desayuno en la mañana, no recordar, por ejemplo, en qué fecha estamos. Pero curiosamente hay algunas conexiones, como estas luces que están prendiendo y apagando, que pueden recordar hechos muy pasados. Y esto es importante porque a veces la familia nos dice, pero doctor, mi papá, mi mamá se acuerda muy bien con quién estudiaba, quiénes eran los amigos de su colegio, se acuerda muy bien la fecha de su matrimonio. Claro, pero esto con el tiempo puede ir avanzando. Y digamos, doctor, como usted nos dice, no solo se queda en la parte, en el lóbulo temporal, sino que comienza a agarrar otras zonas también del cerebro. Aquí estamos haciendo la presentación de cómo en los papeles en rojo se están acumulando todo lo que es las proteínas tóxicas, y cuando llega al lóbulo frontal, ahí viene el problema. ¿Por qué? El lóbulo frontal es la inteligencia. El lóbulo frontal es cómo planificamos las cosas. Nosotros sabemos qué vamos a hacer el próximo mes, el próximo año. Podemos también resolver problemas, por ejemplo, o jugar ajedrez, o cómo vestirnos. Todas estas funciones, que son funciones muy cerebrales, estas funciones se van perdiendo con el tiempo. Y el paciente empieza a perder, en este caso, las actividades normales. Al inicio no pueden ir al mercado, al inicio de repente se olvidan y se pierden, no pueden tomar un carro y ya no pueden movilizarse. Es ahí cuando la familia toma conciencia y llega a la consulta especializada para poder ayudarlos. Imaginémonos que con el tiempo todas nuestras proteínas se van perdiendo, se van acumulando y se van perdiendo las neuronas. Y miren, nuestro cerebro se hace cada vez más pequeño, nuestro cerebro se hace cada vez más atrofiado, y las zonas que nosotros utilizamos, por ejemplo, la zona temporal, el paciente ya no recuerda nada, la zona frontal, el paciente ya no razona y simplemente puede tener hasta hábitos malos, por ejemplo, miccionar en lugares públicos o hablar algunas palabras que no son adecuadas o tener alucinaciones. Y conforme va avanzando puede haber también problemas visuales y se va el paciente deteriorando.
Claro, porque esta es la computadora de nuestro cuerpo humano y por supuesto si es que lo tenemos debilitado comienzan también a fallar algunas otras funciones en el cuerpo en general. Por eso, amigos, es importante conocer los factores de riesgo que conllevan a que esta enfermedad pueda incluso empeorar. Tenemos varios factores de riesgo y por supuesto vamos a conocerlos ahora mismo para que ustedes tengan toda la información en casa y puedan por supuesto de alguna u otra manera prevenir, porque es el objetivo del Seguro Social de Salud a través de Doctores de Salud. Por eso, doctor, tenemos esta pantalla interactiva aquí donde indicamos los factores de riesgo, la edad. ¿De qué manera, doctor, la edad puede afectar o puede empeorar esta enfermedad? Se dice que si todos llegáramos a los 100 años, lo más probable es que el 100% de los pacientes tuvieran demencia o olvidos. La edad nos va a acompañar y probablemente los olvidos van a empezar a llegar. La edad no es una enfermedad, pero hay que saberla llevar. También la educación. Hay una relación inversamente proporcional en los pacientes que estudiaron poco, algunos pacientes analfabetos, con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque no hay esta reserva sináptica. Estas lucecitas que estábamos viendo no son muchas y es por eso que esa relación existe. También la presión alta. La hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente en el Perú. Tenemos que tener la presión en menos de 14/9 para que nosotros podamos controlarlo. Si no lo controlamos, no va a irrigar bien la sangre al cerebro, por lo tanto, los síntomas se van agregando. Edad, educación e hipertensión. Hipertensión incluso es una de las enfermedades, de las condiciones que presentan muchos peruanos y por las cuales también llegan muchas consultas hacia salud. Pero también hay otros factores de riesgo, doctor, la diabetes. ¿De qué manera? Si la glucosa se nos eleva a más de 126 y vamos a un buen endocrinólogo y nos diagnostica diabetes mellitus, esa azúcar está dañando nuestro cerebro. Por lo tanto, tenemos que bajar nuestra glucosa para no tener más olvidos. Algunos golpes, hay algunos estudios de demencias pugilísticas. Estos deportistas que empiezan a golpearse la cabeza muy repetidamente, también hay una relación con enfermedades demenciales, olvidos. Y la herencia, se dice que si mi abuelo tuvo la demencia, por ahí algún familiar cercano, hay algún factor genético que podríamos también hacer que nosotros heredáramos esta enfermedad. No es muy frecuente, pero existe. Bien, doctora, ahí hemos tenido entonces estos 6 factores de riesgo que por supuesto conllevan, amigos, a que la enfermedad pueda desarrollarse de manera más rápida en nuestro cerebro. Pero vamos a conocer un dato importante también que traemos el día de hoy, doctor, porque el Alzheimer es una enfermedad que, si bien es cierto, no solo es triste para la persona quien lo padece, como lo decíamos al inicio del programa, sino también para la familia. Pero vamos a ver qué nos dicen los especialistas, porque tenemos este primer dato, que se cree que en todo el mundo hay 46,8 millones de personas que viven con la enfermedad del Alzheimer u otras demencias. Y para el 2030 nos dicen de que si es que no se dan descubrimientos novedosos, vamos a ver lamentablemente un aumento, alcanzando casi los 74,7 millones, de 46 a 74 millones. Este aumento, por supuesto, preocupa, doctor, y es un dato que lo sacamos de la fuente del Bright Focus Foundation. Es importante saber que la demencia ha sido diagnosticada como la epidemia del siglo XXI. Y es por eso que lo más probable es que cada una de las personas que nos está escuchando y nos está viendo tendrá un familiar muy cercano con estos olvidos. Es tan frecuente y va a seguir avanzando. Y así, doctor, hemos podido conocer el caso de una persona en el Seguro Social de Salud y, por supuesto, a través de las vivencias de esta persona, vamos a poder conocer un poquito más sobre esta enfermedad a través de la siguiente nota. Hola, me llamo Úrsula, mi mamá va a cumplir 81 años en un mes y hace 4 meses le diagnosticaron Alzheimer. Ella empezó desubicándose un poco en el tiempo y en sitios. De repente nos mudamos y no se acordaba por dónde llegar a la casa. El tema empeoró cuando ella empezó a perder su monedero, era un tema de todos los días. Y lo que más me llamaba la atención era de que nos echaba la culpa a la cuidadora o a mí de que habíamos desaparecido su dinero. Se ponía un poco terca, no quería dar su brazo a torcer. Entonces estas señales hicieron que visitara un doctor. En esta oportunidad recibimos a una paciente de 81 años que, como muchas personas de su edad, tenía inicialmente algunos olvidos que no eran muy llamativos, pero que poco a poco fueron tomando la forma de algunos olvidos sí que tenían un perfil
ya más patológico. La pérdida de objetos fue acentuándose progresivamente al punto en el que ya llegó a perder objetos de más valor y comenzó a perder conciencia de enfermedad. Ya esa duda de dónde dejaba de objetos comenzó a perderse y ya comenzó a tener algunas conductas reiterativas. Las conductas reiterativas son quizá uno de los factores que más deben llamar la atención en los pacientes que tienen olvidos. Comenzó a repetir historias, no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. Eventos que habían sucedido los contaba como si no los hubiera contado. Y algo que comenzó a llamar la atención mucho más fue que comenzó a desconfiar de sus familiares directos. En algún momento comenzó a esconder sus pertenencias pensando que su prima que estaba en casa, incluso de su misma hija, le querían gustar. Eso fue algo que ya hizo que sus familiares directos busquen atención médica. A raíz de que empezó su tratamiento con el neurólogo, las pastillas le ayudaron bastante, calmaron un poco las alucinaciones que ella tenía en la noche, porque ella decía que escuchaba ruidos como un río, veía puertas que le recordaban su niñez. Ahora ella está más tranquila, hay momentos en que se levanta y está un poco seria y no quiere conversar. Si le preguntas qué almorzó, no se acuerda. A veces confunde los nombres, entre los nombres de mi sobrina, de alguna prima, y se desubica un poco. Es triste verla así, es triste ver cómo poco a poco se va consumiendo en esta enfermedad y no poder hacer nada. En la atención en consultorio se le hizo una evaluación de la parte mental en relación a su capacidad de atención, de concentración y desde luego su capacidad de memoria. Lo más importante para evaluar a estos pacientes es la atención que se le brinda en consultorio, puesto que ahí se puede discernir si el problema del paciente es un problema de su atención o de qué esfera mental. Entonces, en este caso sí había un problema evidentemente de la memoria, específicamente de la memoria. En la enfermedad de Alzheimer el tratamiento tiene dos componentes principales. Por un lado tenemos el componente farmacológico y por otro lado tenemos a las medidas generales. No todas las personas con Alzheimer tienen los mismos síntomas. Algunas personas tienden a la depresión, otros a la ansiedad o como era en este caso, había algunas ideas delirantes. En este caso pensaba que le querían hacer algún tipo de daño, pensaba que le querían robar, etc. Y para eso se usaron los medicamentos correspondientes. Sin embargo, tan importante como la esfera farmacológica es la esfera general que le vamos a dar al paciente. El ambiente en el cual va a estar la persona tiene que ser un ambiente de mucho amor, de mucha calidez, tiene que ser un ambiente de tranquilidad, puesto que la persona que tiene estos problemas de salud tiene que estar en un ambiente tranquilo. Yo soy hija única, así que me estoy haciendo cargo de ella y he contratado a alguien para que me ayude durante el día para poder trabajar, pero me angustió mucho el pensar en que se pueda quedar en algún momento sola mientras yo regreso a la casa y se pueda salir o se pueda caer o pueda tener alguna crisis. La verdad no se lo deseo a nadie, porque el Alzheimer es ver cómo poco a poco van vaciándole la habitación, por decirlo así, de los recuerdos y de las vivencias de mi mamá. Y sé que en algún momento me va a terminar olvidando, pero espero en ese momento estar un poco fuerte para poder afrontar eso. La salud emocional de los familiares directos se afecta al ver que el paciente va a perder poco a poco sus facultades. Eso es algo que es progresivo, la familia sabe que esto es algo progresivo y desde luego que eso va a afectarles emocionalmente. La familia tiene que entender y tiene que mantenerse en contacto con el médico para poder tener una orientación también. No se puede dejar de lado al familiar, al cuidador de los pacientes con Alzheimer, puesto que también ellos van a formar parte del problema, van a tomar un papel activo en el cuidado del paciente, a diferencia quizás de otras enfermedades donde el mismo paciente puede hacerse cargo de su problema de salud. Acá no, acá la familia sí toma un rol protagónico en el cuidado del paciente y por lo tanto también hay que velar por su misma salud. Y a través de este caso hemos podido conocer cómo es que la enfermedad va avanzando y por supuesto la familia resulta muy afectada por esta situación, doctor.
Claro que sí, se va a ver muchos escenarios y esto, como le decía, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Al inicio con pérdida de la memoria y posteriormente con otros síntomas de planificación, de juicio, y eso es lamentablemente progresivo. Y ya lo veíamos, doctor, hace algún momento y vamos a poder tenerlo también ahora en nuestra pantalla. ¿Cómo es que el cerebro, bueno, va deteriorándose, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo en una forma muy didáctica cómo el cerebro se ha atrofiado, que significa cómo ha perdido de volumen, cómo está más pequeño. Y esto porque ya la sinapsis prácticamente está desapareciendo, las neuronas prácticamente se están muriendo. Por el lado que está junto a usted tenemos a un cerebro, digamos, en buen estado. Un cerebro, hablemos de pronto de una persona de 30, 40 años que no tiene todavía ningún síntoma. Así que cuando tengamos este cerebro hay que utilizarlo. ¿Cómo? Haciendo muchos ejercicios mentales. Algunos sugieren también hablar 2 idiomas, hacer juegos interactivos y siempre con la buena predisposición, porque también se ha visto casos de que la depresión, de la ansiedad puede minar a un paciente y llegar a estos extremos de enfermedades más delicadas. Mantener activo, precisamente es lo que usted nos está recomendando entonces, doctor. Y por supuesto, amigos, vamos a ir a escuchar las preguntas del público que nos han hecho llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos con la primera consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia? La demencia es un término general. Yo siempre digo la demencia es como el título principal y va a haber varias causas o varios tipos de olvidos. Entonces, cuando ya hablamos de Alzheimer, Alzheimer es la demencia más frecuente, ¿no? Entonces, la demencia puede haber otro tipo de demencias más raras, como por ejemplo, si se nos baja la vitamina B12, uno se va a olvidar y hace demencia. O si es un boxeador y ha tenido muchos golpes repetitivos, puede hacer un tipo de demencia y no ser Alzheimer, ¿no? Entonces, demencia, título general, Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias. La más frecuente. Entonces, doctor, vamos a escuchar también la segunda pregunta. ¿Qué tan rápido podría avanzar el Alzheimer en una persona? Es muy relativo, porque como hay varios factores de riesgo, mientras más factores de riesgo tenga el paciente, probablemente la rapidez sea mejor, más rápida, ¿no? Sin embargo, los estudios hablan de 2 años hasta 25 años, ¿no? Hay personas que la demencia rápidamente los deteriora, pero hay otros que no, que están muy bien cuidados y pueden durar hasta 25 años. Y más aún, a veces el desenlace final no es por la demencia, sino por alguna otra patología como alguna infección urinaria o alguna neumonía. Por lo tanto, no perder las esperanzas y siempre cuidar a nuestros pacientes, siempre viviendo el día a día. Y en todo este proceso, doctor, al paciente o a la persona que tenemos en casa con esta enfermedad, se le trata de hacer recordar las cosas o de traerlo a nuestro mundo real, ¿no? Eso es algo muy relativo. Nosotros siempre decimos, al inicio podemos de repente hacer algunos juegos con ella, hacerle recordar, pero cuando la paciente va perdiendo la memoria, a veces sugerimos llevarle, seguirle la corriente y de repente entrar en su mundo del paciente. Esto a veces los familiares lo entienden poco, ¿no? Porque el hijo quiere que su padre, pues que fue abogado, recuerde cómo era antes. La hija quiere que su mamá, que cocinaba muy bien, quiere que siga cocinando bien. Esto lamentablemente ya no va a suceder. Y primero tenemos que aceptar lo que está pasando en la familia para poder ayudar. Y quizás una forma de ayudar es entrar al mundo de nuestro paciente, seguir la corriente, estar con sus anécdotas y seguir viviendo día a día con ellos de una manera feliz, que es lo más importante. Bastante empáticos. Entonces, amigos, recuerden que si sus preguntas quieren que lleguen hasta Doctores de Salud, pueden escribirlas o mandarlas al siguiente número de WhatsApp. Es el 950-091-108. Vamos a escuchar, amigos, la siguiente pregunta. ¿Por qué existen más casos de mujeres con Alzheimer que hombres? Es una pregunta muy interesante. Hay un factor hormonal, el factor de estrógeno protege al inicio esto del olvidarse, y cuando va perdiendo sus hormonas, pasa a los 50 años la mujer, van desencadenándose estos síntomas demenciales, síntomas de olvidos, de mala ejecución. Y sí, las mujeres tienen mayor riesgo y se puede decir que hay un poco más de mujeres que de varones tener enfermedad de Alzheimer. ¿Y los síntomas, doctor, tanto en mujeres como en varones son distintos? Sí, hay una diferencia que puede darse. En las mujeres generalmente empiezan con los olvidos y los hombres pueden empezar con una alteración de la conducta o una alteración de carácter, irritabilidad, puede haber celotipia también hacia su esposa, y esos síntomas hay que verlo y hay que diagnosticarlo precozmente.
Bien, doctor, y vamos a continuar revisando otros datos adicionales respecto a esta enfermedad. Vamos a tener aquí en nuestra pantalla interactiva. Nos dice de que la enfermedad del Alzheimer y otras formas de demencia se encuentran ahora entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo y ocupan el tercer lugar tanto en las Américas como en Europa. En el 2019 este dato es, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, doctor. Claro que sí, hay una relación de cualquier enfermedad neurodegenerativa, como en el caso de la demencia Alzheimer o el Parkinson, porque el paciente se va postrando y el paciente, al estar en cama, relegado por muchos años, puede tener problemas para la alimentación. Le hacemos, por ejemplo, alimentar por medio de sonda y puede haber neumonías aspirativas. Y el paciente con neumonía tiene mayor riesgo de fallecer. También problemas a nivel de las vías urinarias, puede tener infecciones urinarias, hacer sepsis y también tener ese desenlace. Y lo que es más frecuente, la movilización. Si no lo movilizamos cada 4 horas va a ser úlceras sacras y estas úlceras, que nosotros lo conocemos como escara, se infectan y también puede producir la muerte en el paciente. ¿Hay alguna relación, doctor, en lo siguiente? Así como el cerebro también puede dejar de hacer o pensar en algunas situaciones, ¿nuestros órganos también pueden olvidar esas funciones, pueden dejar de funcionar teniendo Alzheimer? El Alzheimer empieza a olvidarse, que el paciente puede olvidarse hasta de comer, por ejemplo, o de abrir los ojos. Muchos familiares nos cuentan, está durmiendo, y realmente no está durmiendo, sino que está con los ojos cerrados. Es un término médico llamado la apraxia ocular. El paciente está con ojos cerrados, pero no está durmiendo, porque se olvidaron de pasar los alimentos, se olvidaron de abrir los ojos, se olvidaron de vestirse, se olvidaron de muchas rutinas que lamentablemente trae y va minando al paciente y pueden los pacientes fallecer. Vamos, doctora, a seguir escuchando las preguntas de nuestro público. ¿Dónde estará mejor el paciente con Alzheimer? ¿En su hogar o en una residencia? Qué preguntas tan emotivas, porque cuando uno vive con un familiar, esta es una pregunta que queda en duda. Algunos hermanos quieren llevarlo a una casa de reposo, otros quieren que permanezca en el hogar. Y no hay respuesta verdadera. Yo siempre sugiero que al inicio, cuando la enfermedad es leve, debe estar en la comodidad de su hogar. Obviamente los hermanos tienen que entender la enfermedad y hemos dicho que tienen que seguir la corriente y estar con los cuentos del paciente. Pero cuando las cosas van poniéndose un poquito más delicadas, necesitamos de una enfermera, de un técnico, de un personal que los asista, evitar las caídas. Yo creo que ya llegaría el momento y yo creo que también va a estar mejor cuidado en una casa de reposo. Todo esto lo decimos poniéndonos el caso de como si este paciente fuera un familiar cercano. La decisión es de usted, pero nosotros sabemos que lo va a tomar usted de la mejor manera, porque es algo muy familiar. Y bien, amigos, hemos podido conocer cómo es que esta enfermedad comienza a aparecer en el cerebro, las consecuencias que también terminan no solo afectando a la persona con la enfermedad, sino también a la familia. Y ahora, doctor, vamos a poder darle algunas recomendaciones a nuestras personas para poder evitar de alguna manera que esta enfermedad sea muy dolorosa, ¿no es cierto? Para poder sobrellevarla de alguna manera. Claro, hay cosas que podemos hacer con los pacientes y vamos a prevenir la enfermedad o vamos a hacer un poco más lenta, ¿no?, el deterioro de la memoria en este caso, que es lo que vamos a trabajar, ¿no? Doctor, entonces vamos a poder nombrar, por favor, de uno en uno, ¿no? ¿Qué tiene que ver el control de peso? Es muy importante entender que la obesidad o el colesterol elevado va cerrando muchas arterias y al cerrarse más arterias empieza el paciente a perder más la memoria. Por lo tanto, tenemos que controlar el peso, un buen peso adecuado, una buena dieta y también ayudarnos con el omega 3, que son ácidos grasos buenos. Entonces, obesidad y control de peso hay que hacerlo, la obesidad hay que controlarlo y el control de peso es algo muy importante para nuestros pacientes. Junto a ese tema también va el tema de la alimentación y las vitaminas que a veces suministramos. ¿Desde qué edad debemos consumir estas vitaminas para el cerebro y cuáles de estas son? Yo tengo que decir que las vitaminas no es que curen la enfermedad. Y esto es importante porque a veces nos pueden malinterpretar. Estoy tomando vitaminas para la demencia. Esto no es cierto. Las vitaminas tomamos porque hay estudios que la vitamina E, por ejemplo, son antioxidantes. Entonces se utilizan en algunas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en la demencia y en el Parkinson. Y la vitamina B es importantísimo porque hay una correlación. Hay pacientes con demencia que tienen deterioro, deficiencia de la vitamina B, la B12.
Entonces, al tomar vitamina B12 va a mejorar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, doctor, ¿hay alguna edad específica en la que debemos reforzar nuestro sistema inmunológico con estas vitaminas? Claro que sí, siempre a partir de los 45 años empieza ya a disminuir muchas capacidades es una buena práctica hacerlo. Pero, vuelvo a repetir, las vitaminas no curan las enfermedades, las vitaminas son solamente para prevenirlas. Ahora hablábamos hace algún momento del tema de la lectura y la función que se le tiene que dar al cerebro para que se mantenga activo. También tenemos a los juegos mentales como parte de esta amplia gama que le estamos ofreciendo a las personas para poder de alguna manera prevenir esta enfermedad. Es muy interesante ver cuando un niño tiene 5 años y cómo los padres están contentos porque hacen un rompecabezas o llenan pupiletras o por ahí pintan mandalas. Bueno, cuando es un niño es hermoso porque el niño va a seguir creciendo y va a seguir recordando cosas. Sin embargo, nuestro paciente con Alzheimer tiene que hacer esto como si fuera un niño de 5 años. Pero probablemente con los años va a empeorar. ¿Por qué al niño sí lo hacemos y nos alegramos? ¿Y por qué no nos damos el tiempo de hacer con nuestros adultos mayores? También, doctor, nos hablan de las fotos familiares y las tenemos aquí. Muchas veces usted nos decía, ¿no?, de que las personas mencionan que el familiar fallecido, el familiar que ya no está, pero las personas con Alzheimer no lo recuerdan como tal. Claro, preguntarían, ¿y dónde está mi papá? Mi papá salió hace un rato. La paciente tiene 86 años, ¿qué edad tendrá el papá? Simplemente, de repente ya falleció. Pero nosotros no tenemos que reforzar la idea que se olvidó. No podemos decir, bueno, está de viaje o ya regresará, pero acá están las fotos. Las fotos traen un buen recuerdo. Hay fotos antiguas que uno ve, así eras tú de joven, mira cómo cuando yo era bebito o de repente este es un lugar donde fuimos a pasear. Entonces las fotografías ayudan mucho para el buen recuerdo del paciente con enfermedad de Alzheimer. Yo sé que es difícil y cada vez que nosotros vamos a domicilio a hablar con nuestros adultos mayores, tratamos de hacer entender más que al paciente, a la familia. Cuando la familia entienda que esta enfermedad tiene que ser sobrellevada de esta manera, quizás la ansiedad va a disminuir y las cosas pueden ir mejor en ese ámbito familiar que ya de por sí está dañado porque lamentablemente esta enfermedad atacó su hogar. Así es, doctor. Muchas gracias por su participación aquí en Doctores de Salud y, por supuesto, amigos, a ustedes sigan conectados porque estamos al tanto de todas sus preguntas que hacen llegar, por supuesto, a nuestra central de WhatsApp. Que tengan un lindo día y, por supuesto, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Doctores de Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico.